El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. 4 informes rinde la Comisión de Gasto sobre caso Soleil. Presidente de la Asamblea respeta fallo de la Sala Cuarta sobre presupuesto. Fiscal comparece ante Comisión Legislativa sobre caso Jairo Mora. Y Comisión de Gasto inicia investigación de sobresueldos a jerarcas bancarios. Vamos al detalle de las informaciones. El presidente del Parlamento Latinoamericano, Elías Castillo, se reunió con el presidente de la Asamblea Legislativa, Henry Mora Jiménez, y el diputado Rolando González Ulloa para coordinar diferentes temas. El diputado González Ulloa expresó que el Parlatino es la organización latinoamericana que más países aglutina en la región, por lo tanto se hace necesaria una estrecha coordinación. Bueno, es una visita de la máxima autoridad del Parlamento Latinoamericano que viene a testimoniar a Costa Rica el reconocimiento y el agradecimiento porque durante 50 años hemos sido integrantes de este órgano de integración parlamentaria latinoamericana y a la vez una ocasión para hablar sobre las implicaciones que tiene la cumbre del CELAC en el plano parlamentario. Castillo explicó que también se tocó el tema de la reunión del CELAC a realizarse en nuestro país en los próximos días. También hemos sostenido una reunión con el señor presidente de la República sobre el tema de la CELAC, la cumbre que está por iniciarse aquí en Ciudad de San José. Y bueno, viendo esos temas, temas regionales, el tema de la integración de la América Latina. La Comisión de Control del Ingreso y el Gasto Público rindió 4 informes de la investigación sobre el supuesto ofrecimiento del ex viceministro de la Presidencia, Daniel Soleil, de embajadas a la Procuradora General de la República, Ana Lorena Brenes. Ninguno de los informes obtuvo mayoría, por lo que pasan al plenario. Remitir al Ministerio Público las actas debidamente certificadas de las comparecencias a fin de que se dilucide la posible comisión de los delitos de perjurio y o falso testimonio. Una solicitud de investigación por parte de la Procuraduría de la Ética. Recomienda al plenario legislativo dispensar de todo trámite y aprobar el proyecto de ley expediente número 18.348, reforma parcial y adición a la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública. El proyecto de ley expediente número 18.255, Ley de Profesionalización del Servicio Exterior. El caso tratado en esta investigación es un claro ejemplo de las graves fallas que tiene el actual sistema de comunicación de Casa Presidencial y del Ministerio de la Presidencia. Por ende, este diputado le recomienda al señor presidente y al ministro de la Presidencia considerar la posibilidad de nombrar un ministro de comunicación o un vocero de la Presidencia que tenga bajo su responsabilidad la relación de comunicación con los medios de prensa y con la ciudadanía costarricense. Solicitar al señor presidente de la República, Luis Guillermo Solís, y por su persona al Consejo de Gobierno para que se dé inicio a la apertura del procedimiento administrativo de orden laboral que corresponda contra la señora Ana Lorena Brenes Esquivel y de confirmarse irregularidades en lo actuado se sancionen como en derecho corresponda. Al haber renunciado el señor Daniel Soleil Gutiérrez como viceministro de la Presidencia, me doy como satisfecho, aunque faltó una actuación más decidida del presidente de la República y del ministro de la Presidencia. Al señor presidente, Luis Guillermo Solís, por todas las contradicciones en que incurrieron el señor Daniel Soleil, exministro de la Presidencia de la República, y la señora Ana Lorena Brenes, Procuradora General de la República, en la comparecencia que tuvieron en la Comisión Permanente de Control de Ingreso y Gasto Público, es que le solicito la remisión del caso al Ministerio Público. Como diputado de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana y ante los hechos ocurridos, he presentado en compañía de mi compañera y compañeros el proyecto de ley expediente 19.460, adición de un artículo 35 bis a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, número 6.815,
del 22 de septiembre de 1982 y sus reformas. Con dicha iniciativa proponemos que el nombramiento del procurador o procuradora de la ética se realice por la Asamblea Legislativa a partir de una terna que a los efectos presente el procurador o procuradora general de la República. Incentivar a otros funcionarios y jerarcas públicos a actuar de manera parecida, denunciando los actos de sus subalternos, de sus pares y de sus superiores que riñan con la ética, la transparencia y la independencia de poderes. Tercero, solicitar a la Procuradora General continuar con el proceso de nombramiento por ascenso del nuevo procurador o procuradora de la ética, sin tomar en cuenta la opinión ni de los jerarcas del Poder Ejecutivo ni de los partidos políticos, ello con el fin de garantizar la independencia de la Procuraduría de la Ética. Cuarto, hacer un contundente llamado de atención al ministro de la Presidencia para que, cumpliendo con las funciones a que le obliga la ley, establezca términos claros de referencia para el comportamiento de sus subalternos, para que asuman las responsabilidades investigativas cuando estos incurren en posibles errores y para que actúe con la transparencia y celeridad que impidan generar y prolongar crisis potenciales al gobierno de la República. Quinto, hacer del conocimiento del señor presidente que la actuación del ministro de la Presidencia, en este caso, le resta legitimidad y espacio como vínculo entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa. Sexto, recomendar a las autoridades de los distintos partidos políticos que por un periodo de al menos 3 años contados a partir de que se apruebe este informe por el plenario de la Asamblea Legislativa, no se nombren cargos públicos al señor Daniel Soday Gutiérrez. Que esta comisión no puede desincentivar a los funcionarios públicos que están haciendo de conocimiento público este tipo de ofrecimientos, y que mal haríamos cuando esto se da que coloquemos en el banquillo de los acusados a quien hace la acción de denunciar, porque eso es exactamente, quédense callados, porque si usted llega y dice lo que está pasando en materia de corrupción, usted es el que puede estar en el banquillo de los acusados, y que en términos de la transparencia siempre y más bien esta diputada se compromete con los diputados y diputadas que estén en esta tesitura, presentar un proyecto de ley para que, como en otros países, estas personas tengan la protección debida. Encontramos que el señor presidente de la República, y así lo dice el informe, no le dijo la verdad al país, que don Luis Guillermo Solís mintió cuando el 13 de enero dijo que no estaba informado de los hechos que habían ocurrido. No le vemos espacio político al ministro de la Presidencia para desempeñarse como el vocero entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Remitir el contenido de las actas de la sesión extraordinaria número 34 y el acta de la sesión extraordinaria número 37 al Ministerio Público con la instrucción o con el objetivo de que determine el Ministerio Público el posible delito de perjurio de alguna de las dos personas que declararon bajo juramento en relación a estos ofrecimientos o amenazas. En segundo lugar, es una fuerte llamada de atención al presidente de la República y al ministro de la Presidencia en el sentido de que tienen una obligación de aclarar en forma inmediata y transparente todo tipo de cuestionamientos que se hagan ligados a las gestiones de la Presidencia o del Ministerio de la Presidencia. Los legisladores indicaron que ellos hicieron la tarea. Ahora le toca al presidente de la República decidir si ejecuta las recomendaciones, aunque reconocen que los informes no son vinculantes. El fiscal general de la República, Jorge Chavarría, compareció ante los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, donde fue citado para hablar de la resolución del caso de Jairo Mora y el estado de la administración de la justicia. El fiscal manifestó que no se iba a referir a este asunto en particular, pues había presentado un recurso de amparo ante la Sala Constitucional con el fin de tutelar los derechos de las personas que participaron en este juicio, además de realizar la consulta acerca de la competencia o no de las comisiones legislativas para abordar este tema y también acerca de la división de poderes. Es innegable que hay una crisis en el sistema de justicia, que esa crisis ha ocasionado que muchos casos no lleguen a la fase de juzgamiento, pero no necesariamente dentro del Ministerio Público, porque también en el ámbito de los tribunales se producen prescripciones que impiden a los jueces conocer de las causas. Nosotros, el Poder Judicial costarricense enfrenta un seriosísimo problema desde 1998, cuando entra en vigencia en 1998
97, cuando entra en vigencia el Código de 1996. Lo que ocurrió aquí fue que los jueces de instrucción trasladaron miles de causas al Ministerio Público. Entonces, el 1 de enero del 97, el Ministerio Público no inició sus funciones con un circulante cero, esperando a que ingresara la primera denuncia, sino que empezamos con miles de expedientes. Entonces no se tomaron las previsiones para preparar al Ministerio Público, que no conocía antes de las causas en la etapa de investigación, sino que lo hacía un juez de instrucción. Pero además de eso, literalmente el Ministerio Público sufrió un tsunami de expedientes. A pesar de la presentación de este recurso, que fue acogido horas después, el fiscal manifestó estar anuente a discutir la situación de la administración de la justicia. Expresó, por ejemplo, que hay una brecha generacional entre los fiscales y que la situación desmejoró a partir de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, entre otras razones. El diputado Ronnie Monjaraya explicó que la situación de la administración de la justicia es una preocupación de los legisladores. Más allá de un caso que pueda resonar en la prensa en algún momento, nosotros tenemos la obligación de ver más allá y ver el bosque y no el árbol. Y con base en eso y recabando alguna información que está en las mismas páginas oficiales del Poder Judicial, nos dice que del 100% de las acusaciones que se hacen, menos del 10% tiene una sentencia condenatoria. La audiencia del fiscal general fue suspendida, pues el recurso de amparo que interpuso fue acogido para su estudio. La Comisión de Control del Ingreso y el Gasto Público iniciará una investigación sobre el informe de la Contraloría General de la República del pago de incentivos de productividad realizado a empleados y gerentes en 3 bancos nacionales. La auditoría comprobó que entre el 2006 y el 2012 se pagó la suma de 99.832 millones de colones. Los diputados recibirán en audiencia en primera instancia a la Contralora, posteriormente a los gerentes y las juntas directivas de los bancos públicos. El Banco Nacional canceló 78.221 millones de colones, el Banco de Costa Rica 14.616 millones y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal 6.994 millones de colones. Según el ente contralor, los pagos son excesivos y podrían afectar los costos de operación de los bancos. El presidente de la Asamblea Legislativa, Henry Mora, dijo en conferencia de prensa que respeta el fallo de la Sala Cuarta sobre los vicios de inconstitucionalidad en el trámite del presupuesto de la República, pero señala que actuó apegado al principio del bien común. El Estado no podía quedarse sin dinero para invertir, aseguró. Me jugué el pellejo en las resoluciones que tomé, pero estaba de por medio el presupuesto de la República. Mora indicó que en su decisión pesó el hecho de que había 3 informes negativos de minoría. El presidente legislativo explicó que esperará a conocer el portanto y el fallo completo de la Sala Constitucional. Además, propuso realizar un debate reglado sobre el tema. El presidente de la Asamblea Legislativa, Henry Mora Jiménez, recibió la visita de su homólogo dominicano, Abel Martínez, como parte de los preparativos que se hacen para el traspaso de la presidencia pro tempore del Foro de Presidentes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe, FOPREL, hoy en manos de nuestro país. Henry Jiménez destacó que a lo largo de este último año se ha venido trabajando en varias propuestas de proyectos de ley que se presentarán ante los países miembros para su acogida, entre los que destacó los temas de comunicaciones, lavado de dinero, alimentación y nutrición adecuada escolar e igualdad de oportunidades, por ejemplo. Hay un gran trabajo en materia de generación de leyes marco, que son de especial interés para todos los países que conforman el organismo, que son los de Centroamérica, también México y República Dominicana. De hecho, mi presidencia y la de Costa Rica termina en el mes de febrero, por tanto estaré viajando el 12 del mes de febrero a República Dominicana, donde el presidente de la Cámara de Diputados de ese país, don Abel Martínez, estará asumiendo la presidencia y ahí haremos un informe de labores de lo que ha sido mi año bajo la presidencia pro tempore. Las palabras del presidente Mora fueron ratificadas por Abel Martínez, quien
quien expresó se le dará continuidad a estos proyectos. Este trabajo, básicamente, nosotros vamos a continuar fortaleciendo en estos temas tan importantes para nuestra región y sobre todo poniendo en la discusión de nuestros parlamentos los temas que hemos asumido que son de vital importancia. El día 12, en República Dominicana, nosotros vamos a asumir y vamos a continuar con el gran trabajo que bajo el liderazgo de don Henry Mora se está haciendo en República Dominicana, que le corresponde ahora la presidencia pro tempore del FOPREL. El traspaso de la presidencia pro tempore se realizará el próximo 12 de febrero en República Dominicana. El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presentó Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Si tiene alguna consulta sobre el Congreso, puede visitar el portal legislativo www.asamblea.go.cr. Además, puede seguir las transmisiones del plenario en dicha web a las 2:45 de la tarde de lunes a jueves. En Facebook somos asamblea.legislativa.Costa Rica y en Twitter nos encuentra en @asambleacr. En YouTube somos Parlamento CR.